Gaso al Buda, al Dharma y a la Sangha. Los tres tesoros. A ver, antes de comenzar, he recordado las reuniones en Daidoji. Y cómo en Daidoji, donde había Sesshin, había Teiso, por ejemplo, como ahora, pues se podía percibir una energía en los compañeros de la Sangha, se percibía esa energía tanto al empezar la sesión como al terminar. Al principio a lo mejor algunos estaban más nerviosos, más alterados, como al finalizar la sesión estaban más serenos. Falta gente por aquí. Y la presencia de Daido, con su energía, pues también se podía percibir. Aunque ahora no estemos juntos físicamente, tenemos que generar ese estado de presencia, de atención, igual que en la sesión. No hay por qué hacer diferencias. La sangha se reúne y comparte el Dharma, el Dharma de Daido. Entonces nos vemos, yo os veo, nos oímos, y aunque no estemos físicamente como en el templo, pero nuestro estado de energía, de presencia, de atención, pues tiene que ser el mismo, ¿no? No hay por qué hacer diferencias. Dicho esto, pues vamos al tema. A currar. A ver. A compartir. A seguir estudiando. En la práctica. También en los libros. Todo. Individualmente. Reuniéndonos. Seguimos los pasos del Buda. Entonces, esto que quería comentar ahora tiene que ver con lo que he estado diciendo. El primer comentario que quería compartir es que
seguir a un maestro y seguir el camino junto a él y junto a su sangha es fundamental para el que quiere emanciparse o liberarse de su ego. Este es el primer comentario. Seguir al maestro, seguir a Daido. Caminar junto a él. Y junto a su sangha. Es fundamental. Tanto es así que, por ejemplo, Dogen, el maestro Dogen, sobre este asunto de estudiar, practicar con un maestro, dice lo siguiente. ¿Me veis bien? Dice Dogen, la necesidad de encontrar un verdadero maestro para practicar el Zen y estudiar la vía. Bueno, la vía o el camino, que es lo mismo, ¿no? Y dice Dogen, dice, la autenticidad de tu práctica del camino depende solo de la autenticidad de tu maestro. Y también dice Dogen, el hecho de que tú obtengas la realización o no, depende del hecho de que tu maestro la haya obtenido o no. Continúa Dogen diciendo, si no has encontrado a un maestro verdadero, es mejor que no practiques. Bueno, eso es lo que quería comentar. Hasta tal punto es fundamental seguir al maestro. Entonces, ¿qué entendemos por seguir al maestro? Porque así dicho, ¿alguno quiere comentarlo? Decimos seguir al maestro, ¿qué quiere decir en concreto? Pues practicar sus instrucciones. ¿eh? Seguir a Daido es practicar las instrucciones de Daido, experimentarlas y comprobarlas. La comprobación por la práctica y la experiencia de la práctica. Por uno mismo. Experimentar, practicar y comprobar. Pero son las instrucciones de tu maestro, no las que tú te inventes, o las de otros, sino las de tu maestro. Hay un dicho, no sé si es zen o no, que dice, si te juntas con ladrones, te convertirás en ladrón. Si te juntas o andas con sabios, te convertirás en sabio. ¿Suena? Pues yo creo que con esto está todo dicho. ¿Alguna duda o pregunta sobre este tema?
¿No hay dudas ni preguntas? Es así, estás muy rígido, muy serio. Ah, no. Vale. Me estabas asustando. Vale, vale. Bueno, eh, dentro de poco tenemos aquí en el dojo de Pinto, el dojo Sakura, que es filial de Daidoji en Madrid. Vamos a hacer una jornada de puertas abiertas, que ahora se llama así. Bueno, pues para enseñar a quien le interese qué es esto de la meditación zen. El día 19 de noviembre a las 8. Si alguno de vosotros pasa por ahí, pues estáis invitados. Y lo que voy a comentar, así a grandes rasgos, a la gente que venga, que de momento ya hay unos pocos interesados, pues es lo mismo que quiero comentaros a vosotros ahora. ¿Eh? Lo mismo, que es que normalmente la gente que se acerca a la meditación pues, necesita tranquilidad o busca tranquilidad o busca sosiego o autocontrol, etcétera, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el Zen, con la meditación, el Zen como método, la meditación Zen, nada de esto va a cambiar, a serenar, a equilibrar, a curar. Es una herramienta, pero la curación, la serenidad, etcétera, es tu naturaleza la que lo hace. ¿Entiende? No es depositar la esperanza o la expectativa en que practicando el método Zen voy a tener más paz o voy a encontrar el equilibrio, o me voy a iluminar o lo que sé. ¿Eh? No es por el método, es porque el método lo que te señala, lo que orienta es a que realices y practiques tu naturaleza. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, que es lo que quiero expresar un poco. ¿Eh? También a la gente que venga a esta reunión aquí en el Toyo de Pinto. Y es que lo normal es siempre buscar fuera, ¿no? Buscar en lo externo, buscar en las cosas lo que creemos que nos falta, pero todo está ya en nuestra naturaleza. Entonces, es practicándola, dejándole espacio para que tu naturaleza se exprese y para que su sabiduría pues emerja, es la forma en que todo eso pues sucede de forma natural, que es lo que Daido dice, la mente normal. La mente zen es la mente normal, cuando ya recuperas lo que siempre ha estado ahí. Es que no se trata de conseguir algo nuevo, sino de
volver a nuestro estado original, natural, de equilibrio, que perdemos por nuestra obsesión, nuestra obcecación en identificarnos con el ego. Es el egocentrismo, la ambición, que nos aleja, entre comillas, del equilibrio, de la serenidad, de la lucidez. Entonces, los métodos, los medios hábiles orientan, señalan la dirección, las instrucciones señalan, pero luego hay que practicarlas, hay que ponerlas en práctica, con continuidad. Y eso es practicar, realizar tu naturaleza. Seguir las instrucciones poniéndolas en práctica. ¿Se ha entendido un poco lo que quiero comentar? ¿O qué? No, parece que sí, pero no sé, estoy casi con la cabeza como que... ¿Qué? Di, vamos a compartir, ¿no? Suelta. ¿Qué te ronda? Bien, que sí, que digo que sí. Lo único que la gente nueva cuando venimos, por cierto, yo vine como turista. Eh, bueno, que sí es una herramienta y que sirve por comprobación, que es un método y que bueno, quizás pues que sí, que nada más que es una herramienta que muy bien, pero algunas cosas, no sé, al principio, pues lo de seguir a la sangha, las instrucciones del maestro, los pasos de los que van delante, para que ese ego que surge de la tuducuple cadena condicionante, pues que vuelva a su sitio, ¿no? Que ver que es un mecanismo, ¿no? Que es algo aprendido y que hay otra cosa, que el ego ha tomado las riendas de nuestra vida, que es limitado y que nos hace sufrir. Y que es otra cosa que llamamos naturaleza, pues comprobar, ¿no? Lo que es. Que el grado depende de la carne que se ponga en el asador con la práctica, que depende de eso, pero que es un método pues que con paciencia, desde que se empieza, ¿no? En los libros de Daido pues se hablan bueno, se señalan pistas de, bueno, cómo la mente, bueno, cómo van mejorando algunos aspectos de nuestra vida con el zazen, ¿no? Cómo el gusto pues mejora y, bueno, y hay cosas de nuestra vida pues que ya habíamos olvidado cómo vivirlas y que van a ir mejorando, pero que con paciencia, ¿no? Y siguiendo las instrucciones del maestro. Y creo que ya está un poco lo que me rondaba, quizás. Bien, lo has compartido. Gaso, por eso. No os quedéis cosas cuando Daido nos decía algún comentario, es para comentar si hay algo que nos ronda, ¿no? O bien compartir si hay dudas o experiencias, ¿no? De eso se trata, ¿eh? Pero bueno, lo que yo quería sobre todo señalar es que andamos siempre detrás de las cosas, mirando hacia afuera, buscando cosas fuera y nunca caemos en que el asunto está en uno mismo, ¿no?
Y a eso es a lo que te ayuda el Zen como método, ¿no? A que practiques tu naturaleza, que es de lo que se trata. De hecho, hay lo que llaman la enfermedad del Zen, que es quedarte atado o apegado a los propios medios del Zen, ¿eh? El propio Zen. No te duermas, Koi. Vale, vale. Eh, es como cuando te dan una medicina para curar algo y te quedas y te haces adicto a la medicina. Entonces no te has curado del todo, sigues dependiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ahora me viene a la mente que hay diferentes eh, momentos, ¿no? Diferentes estados y etapas de evolución en el camino, principiante, el que está buscando, el que ni siquiera ha dado con el Zen, según cada estado, pues Buda, por ejemplo, hablaba de muchas maneras diferentes, ¿eh? Dependiendo de con quién estuviera y dependiendo también de la eh, capacidad o necesidad de que tenía enfrente, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? De ahí que sale de la confianza en la propia naturaleza, ¿eh? Cuando Daido nos dice confianza en la propia naturaleza, es eso. Está en tu naturaleza. La sabiduría está en tu naturaleza. No sé con qué meterme ahora. Miedo me da. Sí. ¿Ves? Un momento de pensamiento y estás perdido. A ver, por las caras, el momento evolutivo, ¿qué requiere que os diga? Bueno, pues vamos con el tema este de las palabras, ¿eh? Que decía hace poco que las palabras están huecas. No sé si esto se entiende, eh, o si es necesario que lo explique, o si no es necesario, pues seguimos a otro asunto. Pero tenemos que caer en la cuenta que las palabras o la palabra no es la cosa. La cosa es decir, una palabra no es la cosa que mencionas, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, silla, la palabra silla no es la silla, no es la cosa, es solo una palabra. O sea, en sí misma no es nada, es solo una palabra. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero esto, claro, si, por ejemplo, en el Zen eh, se utilizan muchas palabras, ¿no? Eh, yo tengo un comentario para compartir sobre un asunto que nos ha hablado de Aido muchas veces, que es nodos. ¿Eh? Nodos es cuando no hay dualidad, cuando no hay separación. No dos. ¿Se entiende? No dos. Si digo no dos, no estoy diciendo nada. Son palabras, están huecas. Ahora,
si tienes la experiencia, si realizas eso que las palabras señalan, entonces ya no hay diferencia entre la palabra y la experiencia. Ya la palabra, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Cuando tienes la experiencia de lo que señala la palabra, ya no dependes de las palabras. Las puedes usar, pero si tienes la experiencia, sabes lo que estás diciendo. No sé si me explico. No es... ¿Sí? ¿Se entiende o no? Son útiles para señalar. Ya sabéis que muchas veces se menciona en el Zen que son como dedos que señalan la luna, dedos, ¿no? Pues señalan, pero no son la luna. La palabra señala, orienta. Hay 25 libros de la colección de Daidoji, pero son palabras. Ahora, hay una experiencia debajo de esas palabras. Por eso no son palabras huecas si hay la experiencia. En el Zen se habla también a veces de palabras vivas y palabras muertas. Palabras muertas, un hablar vacío, ¿no? Un hablar por hablar, si no sabes, si no tienes experiencia de lo que hablas, no lo has experimentado, son palabras muertas. Si realizas esa experiencia que señalan, entonces son palabras vivas. Pero más allá de las palabras, es lo que experimentes por ti mismo. Porque cuando tienes experiencia por la práctica de los asuntos que se señalan en el Zen, pues ya no necesitas las palabras. O no dependes de ellas, las puedes usar sin depender de ellas. Por eso muchas veces los maestros Zen resultan paradójicos, ¿no? Porque dicen una cosa y otro día dicen la contraria, y una vez la dicen de una manera y al día siguiente te la dicen de otra. No sé si lo habéis observado, pero esto es así. El maestro Zen no se ata a nada, pero no el maestro Zen, el ser humano realizado, la naturaleza realizada, no se ata a nada. Lo usa todo sin depender de ello. Ni siquiera se lo queda, es, como decía Narita, ni coger ni dejar, ¿no? Las palabras también las podemos usar, claro que sí, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos usando. De ahí que la recta palabra sea uno el tupe sendero, ¿no? Recto pensamiento, recta acción, recta intención, recta palabra. Cuando hablemos, tenemos que practicar, ser conscientes de lo que estamos diciendo, qué estamos diciendo, a quién, cómo. No hablar por hablar. No sé si este tema os interesa o no, pero esto es lo que quería comentar. ¿Tenéis algo que decir? Cuidado con las palabras, porque fijaros si yo uso palabras. Bueno, todos usamos palabras, pero tenemos que tener presente que el ego, el mecanismo ego, está hecho de significados y de palabras. Entonces, hay que practicar la atención en lo que decimos, en el uso de las palabras, si queremos seguir el camino de Buda. Porque si no es fácil entrar en la maraña, ¿no? en el barullo del mecanismo.
Un significado lleva a otro, una palabra lleva a otra, y no sales de las palabras ni los significados, pero consume energía. Y no solo consume energía, sino que acaba generalmente produciendo sufrimiento. Las palabras están para usarlas, el lenguaje está para usarlo, pero no para filosofar, especular, poetizar. Si miras a tu alrededor, ya todo se expresa, ya todo, no necesita palabras. Un solo árbol o una brizna de hierba no necesita palabras, solo necesita que haya fusión, que haya nodos. ¿Queréis que profundicemos un poco en esto del nodos? Que me ha venido así la invitación. Indagamos un poco. ¿Qué es esto de nodos? Por cierto, ¿lo habéis leído? ¿Os suena? Nodos. Bueno, pues a ver qué os parece. Isai. Aso, a la sanja. Nodos como no dualidad, como el que las cosas pues no son buenas o malas, sino que hay matices. Los matices de todo, ¿no? O sea, la riqueza de... Sí. A ver, lo que quiero decir es, ¿habéis experimentado nodos? Bueno, no sé bien si lo experimenté, pero quiere decir, por ejemplo, que... Experimentado es, quiero decir, que a lo mejor no me he explicado bien, por ejemplo, cuando Daidó nos hablaba de la contemplación, cuando hay contemplación, o el paseo del Dharma, por ejemplo, ¿no? O contemplación. La contemplación en el Zen es no alguien que observa algo, no es eso. Es la fusión en la que tú desapareces como un alguien y hay solo la experiencia de lo que está ocurriendo en ese momento. Consciente, pero sin ego, sin intérprete, sin personaje, sin nadie que ponga etiquetas, ni significados, ni palabras. Tú no le pones nombre a lo que estás experimentando, observando, porque no hay un ego manipulando esa acción. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es en la contemplación, que es una práctica para también seguir, para practicar, o el paseo del Dharma, que es observar en la naturaleza, oler, practicar. Fijaros que sigue siendo poner en acción tu naturaleza. Sigue siendo funcionar tu olfato, funcionar tu oído, funcionar tu vista, funcionar sabores, olores, funcionar tu mente liberada. Tú verdaderamente, como lo digo, tu mente sin ocupación por el mecanismo. ¿Me seguís? Pero eso y mucho más
Porque claro, si digo olfato, gusto, tacto y tal, estoy dividiendo, estoy partiendo en trozos mi naturaleza. Esa es la trampa. Nos sirve a nivel pedagógico, orientativo, pero cuando estás contemplando, ¿cómo puedes separar nada ahí? ¿No? Es una fusión, una experiencia de fusión, de unidad, pero claro, si le pongo la palabra fusión y le pongo la palabra unidad y te atas a esas palabras, ya te has salido de la contemplación, ya te has salido del no dos. ¿Me seguís o voy muy rápido? Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto es una experiencia que no se puede poner en palabras, se puede, pero si lo pones en palabras ya no es la experiencia. ¿Y qué quería decir? En esta experiencia que llamamos provisionalmente no dos, no hay dos, hay unidad. Pero no solamente entre tú y un árbol, sino entre tú y otro humano. ¿Se entiende? Porque tú has derribado, has apartado, tú no, tu naturaleza, tu ego ha desaparecido y en ese momento hay unidad. No hay alguien que te separa de nada. Estás en la acción o en el contacto del momento. No sé si. Es que esto es un poco. No sé si os estoy liando más. No. Por tanto, ¿qué es lo que quiero, lo que pretendo decir? A lo que quiero ir es, no al hecho de contemplar, no contemplar, si hay unidad, si no hay unidad. La unidad ya está siempre funcionando. La cuestión es que tú te metas dentro de eso. Y eso no se puede hacer ni pensándolo, ni intelectualizándolo, ni queriéndolo, no, es la práctica de tu naturaleza siguiendo a tu maestro, la que te mete en el cosmos. ¿Entendéis? Entonces, cuando hay no dos, puedes experimentar esa unidad, que también se dice variedad en la unidad, es decir, puedes ver que hay variedad de formas, de fenómenos, pero puedes también experimentar que hay unidad en esa variedad. Y cuidado que estoy usando palabras, se trata de una experiencia. ¿Y qué pasa cuando hay dos? Cuando hay dos, cuando no hay dos, no hay ningún alguien, no hay ningún yo, no hay ningún protagonista. Todo es tal cual es. ¿Sí? ¿Me seguís? Cuando hay dos, ya hay dos alguienes. Ya hay dos yos, ya empieza la batalla. En cuanto hay dos, el conflicto está garantizado. Porque cada uno quiere ganar, quiere imponer, quiere seguir sus intereses egóticos. Sigue su mecanismo ego, el otro tiene su mecanismo ego, hay dos. Ven la realidad distorsionada por sus egos, pues ahí está, en cuando hay dos, la diferencia, la separación, el conflicto, en resumen, el sufrimiento. Pero fijaos que la práctica, el seguir las instrucciones con insistencia, intentándolo, cayéndose, levantándose con continuidad, habrá momentos
que sin tener necesidad de ser consciente de ellos, incluso sin que te des cuenta, hay no dos. Es decir, en ese momento no hay ego, hay fusión, no tienes por qué tampoco ser consciente. ¿Eh? ¿Se entiende lo que quiero decir? Todo es normal y natural si lo dejas ser. La cuestión es si se mete el mecanismo queriendo atrapar las cosas, comprenderlas, encasillarlas. Ahí la naturaleza, su sabiduría, la experiencia del no dos desaparece, porque ya se ha metido el ego. Por lo tanto, lo mejor es rendirse, ¿eh? Bajar la guardia en el sentido de quererlo todo entender, ¿eh? Entender con palabras, sobre todo, y comprender la base, y es que si hay dos, hay conflicto, hay diferencia, hay separación, hay intereses. Si no, observad el mundo, la marcha del mundo, que son no, 200.000 millones. Pero es igual, vamos a que haya solo dos, un ego y otro. Ya está montado el follón. Pero, ¿y si en tu práctica, si estás practicando, no hay ego, no hay dos? ¿Qué es esto que estoy diciendo? Pues la acción impersonal, ¿no? Que nos ha dicho tantas veces Daido, imparcial, impersonalmente. Impersonalmente no es que dejes de ser como individuo el que eres o la que eres, sino que no se activa tu ego. Eres más auténtico, eres más auténtica. Sobre esto tenía otro comentario. Estoy diciendo, cuando hay no dos, es que tu ego en ese momento no está, no estás en tu ego, no hay mecanismo, estás en tu naturaleza. Esto es algo a experimentar, claro, también en la práctica. En la anterior reunión dije algo así, como que en realidad dije, no puedes ser otro que el que ya eres realmente. No puedes ser otra cosa que lo que eres. Puedes creer que eres otra cosa, puedes soñar que eres otra cosa, puedes imaginar que eres otra cosa, o que eres alguien incluso. Pero no puede ser, realmente no puede ser otro ni otra que lo que eres. ¿Qué quiero decir? Pues que no puedes ser Daido, no puedes ser Dogen, no puedes ser Lao Tse, tampoco puedes ser tu ego, el yo en el que crees, porque a través del Zen, de la meditación, de la práctica, compruebas que es algo ilusorio. Por tanto, tu ego no puede ser. Eso es un fantasma, ¿no? Es humo. Entonces, solo puedes ser y realizar lo que eres. No puedes hacer otra cosa que ser lo que eres. ¿Se entiende lo que intento señalar?
¿Algún comentario? Quiero incidir en lo de la contemplación. Si el sujeto está observando al objeto y dice, qué bello, ahí ya no hay contemplación. Se ha metido el alguien a valorar. El alguien, digo, el yo, el ego, me da igual el nombre que le pongáis. Bueno, decís algo, ¿no? Que estamos terminando ya. Gaso por las palabras que señalan el camino. Pero lo importante es la práctica, ponerlas en práctica, ¿eh? Las instrucciones son palabras, pero señalan algo a practicar. La atención en los sentidos, en el cuerpo. Los paramitas, por ejemplo, los 6 paramitas. Es algo a practicar. Si se quedan en palabras, son palabras huecas. Si tú lees la palabra, el paramita de la paciencia, muy bien, pero practicas la paciencia, la practicas contigo mismo cuando estás insoportable, cuando no te aguantas ni a ti mismo. Practicas la paciencia, dejas caer, haces sampai, tocas con la cabeza en el suelo para vaciar, tener compasión también por uno mismo. No buscamos nada, no buscamos nada. No hay perfección ninguna que alcanzar. Es un camino de perfeccionamiento. Nada que lograr. Sobre esto tenía otro comentario que sobre... Bueno, tengo varios, pero os dejaré descansar hoy, que ya os veo que no... Ya no es momento, ¿verdad? Sí. A ver, hay que bajarse del burro, ¿eh? Para seguir los pasos de Buda hay que bajarse del burro. Todos nos tenemos que bajar del burro. Muchas veces sin darnos cuenta nos subimos, ¿eh? Pero si hay práctica, habrá caída en la cuenta y volveremos al camino. Pero para seguir al Buda hay que bajarse del burro, tienes que bajarte de tu ego. Cuanto más intelectualices, cuanto más uses las palabras huecas, pues, y no practiques, pues más subido en el burro vas. Cuidado que no estoy hablando del buey, a ver si la vamos a liar. Estoy hablando del burro. Pobre burro, quiero decir que el burro no tiene culpa de nada. Hay que bajarse del mecanismo este del que intentamos curarnos. Y claro, puede suceder que el ego pues se ponga el kimono, y crea cosas que no son. Todo lo que cree el ego es distorsionado, ¿no? Pero
se trata de que caigamos en la cuenta de eso. Es necesario también momentos de cierta autorreflexión, ¿no? O en el momento de escribir, por ejemplo, el Sanzen, de sinceramiento con uno mismo, en fin. Y observad, es que cada uno tiene que convertirse en su propia lámpara. Buda dijo, sed vuestra propia lámpara, referido a la sangha. Sed, dijo, vuestra propia lámpara. Pero cada uno tiene que ser también su lámpara, su propia lámpara. O sea, la lámpara de otro te puede llegar algo de luz, pero si tú no te conviertes en tu lámpara, no vas a poder usar la lámpara de otro, porque tienes que realizarla tú. Estoy gritando mucho. Es tu asunto, es tu realización. Tú no puedes ser otro que el que ya eres. Lo he dicho hace un momento. ¿De qué se trata? De realizar eso que eres, que ya eres. Si ya lo tienes todo, solo tienes que realizarlo. ¿Y cómo se hace eso? Gota a gota, siguiendo las instrucciones, gota a gota, cayéndose, levantándose, esforzándose. Esforzándome, me refiero ahorrando energía para la práctica, para reunirte con la sangha cuando se reúne, etc. Y el resto de instrucciones. Bueno, los que han pedido refugio, creo que ya tenéis todo el material. En cuanto tengáis el sello, kimonos y el kesa, pues haremos la toma de refugio. A ver, ¿alguna duda? Cuestión, comentario. Algo a compartir. ¿Algún problema que tenga alguno que quiera compartir impersonalmente? Es que no hay atajos, no hay atajos ni píldoras mágicas, ni es una cuestión de capacidades intelectuales, ni de nada. Es la humildad de seguir al maestro y confiar en él, o sea, seguir sus instrucciones. Y el maestro te dice, sin obsesionarse, ¿no? Con tranquilidad. A esta le ha ayudado, ya, pero no nos quedemos en las palabras, ¿eh? No sé cómo decía en el budismo, cuando no aguantas a ti mismo, ten paciencia contigo mismo. Cuando no te aguantas a ti mismo, ten paciencia contigo mismo. Pero ten paciencia es muy abstracto. ¿Cómo practicas la paciencia? Eso son palabras. Paciencia. ¿Cómo la practicas? Soltando el querer conseguir algo, el querer entender algo, el querer que las cosas sean como tú esperas, pasando. Esta agradece la presencia de energía que percibe de la sangha, aunque estemos online, en uso. Pues sí,
La energía tiene que estar porque yo también la percibo. Decía de la paciencia que practicarla, ponerla en práctica con todos los recursos que ya conocemos de las instrucciones de refugiarse en el cuerpo, en la respiración, sentarte en zazen. Tantas instrucciones hay, pues desde luego no alimentando la cháchara ni al ego. También hay que practicar el soltar. Es que el soltar no sigue siendo una palabra, pero si la practicas lo entiendes, ¿eh? Soltar, es dejar caer, es abrir, es no querer llevar razón, no querer salirte con la tuya, no querer entender, no querer... Y bueno, es rendirte. Pero sinceramente, claro, no hacer paripés. Y esto es aplicable para uno mismo y con los demás. Voy a tocar la campana que se acaba el tiempo. ¿Algún comentario? Aprovechad. Chiro. Daido decía en alguna sesión que la palabra agua no quita la sed. Y para este fue muy llamativo porque hay un mundo de experiencia. Realmente lo que quita la sed es que cojas un vaso, lo llenes de agua y lo bebas. Pero eso no tiene palabras tampoco, no necesita de las palabras. Y para este fue muy representativo ese ejemplo, por ejemplo. Claro, ese ejemplo viene a decir lo mismo, ¿no? Sobre las palabras, no atarse a las palabras. Usarlas cuando son necesarias para comunicarse, pero las cosas no son la palabra en sí es algo hueco. Pero claro, el programa que llamamos ego, pues está construido muchísimas palabras, muchísimos significados aprendidos que están ahí fijados, el buenismo, moralismo, los ismos y tantas cosas que son los condicionamientos, claro.
¿Quieres liberarte de eso? ¿Quieres dejar de ser un esclavo de un programa? Pero por una cuestión clave, que es la que nos señaló el Buda, es que ese es el origen del sufrimiento, ¿no? Tu apego a ese programa. Es más, que tú creas que eres ese programa. Tú tienes que usar el lenguaje, no es el lenguaje el que te tiene que usar a ti, ni condicionar tus actos. ¿Entiendes? Por eso el Zen señala un sabor a frescura, a espontaneidad, que hablábamos el otro día, Pilar, de la espontaneidad. Espontaneidad sin ataduras, porque tu naturaleza te lo pone delante. No. O a lo mejor no es conveniente hacer o decir cierta cosa y tu naturaleza también será sabia para guiarte. Pues es libertad, ¿no? Es dejar de ser esclavos de los tópicos, de las costumbres, etcétera, y ser realmente tú mismo, tú misma, tal cual eres, cargando con el cadáver que se dice, las manchas, los restos del programa, vale, sí, que hay manchas, vale, pero no me dirige el programa. Y esto no hay forma de resolverlo si no es poniéndote en manos de tu naturaleza. Es el único camino, que es el camino que nos enseñó Buda, la práctica de tu naturaleza. Dicen que Buda no dijo ni una palabra en los 40 y pico o 50 años que estuvo enseñando. Él estaba en su naturaleza y su naturaleza, como todas las naturalezas, son silenciosas, ¿eh? Son tranquilas, serenas. Desde ese silencio hablaba, pero no se movía con sus palabras, las usaba libremente, ¿entiendes? ¿Algo más? Nada más, no hay ningún comentario más, que solo hablamos una vez al mes. Primera campanada. A la tercera, cierro. Algo de compartir.
¿Alguna otra cosa más? No os lo dejéis en el tintero, que luego... Si incluso llegáramos al convencimiento, aunque fuera provisional, de que el camino no es por la conceptualización o por las palabras, pues ya es una buena dirección, ¿eh? Que es lo que toca en cada momento. Leído dice estar en lo que se celebra y celebrar en lo que se está. Pero, claro, si lo conviertes en un objetivo, si eso lo conviertes en un objetivo, pues ya te has salido otra vez del camino. Es que tengo que estar en lo que se celebra. No, no. Tiene que ser algo con soltura, con naturalidad, hay que esforzarse, hay que dedicarle energía, pero sin obsesión, sin búsqueda de ganancia. Con humildad es cada cosa que se presenta, pues, la energía de que dispongas, pues entregarla a eso, ¿no? A fusionarte con eso, con lo que toque. El intento no siempre se consigue, claro. Es por la acción. El camino es por la acción. Acción, acción, acción. Menos palabras y más acción. Acción a práctica. Pues como ahora toca dentro de poco dormir, esa es la acción a practicar. Solo dormir. Y es que yo he soñado dejar caer, soltar, caerse y levantarse y continuar. Bueno, pues nada. Otro para ti y para todos. Que descanséis. Podéis soltar todo este chorro de palabras, dejarlas pasar, caer y a la práctica. Bueno, compañeros y compañeras.